Buenas tardes. Este Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se encuentra conformado por los señores jueces, el doctor William Vladimir Fajardo Alonso, la doctora Fabiola Vivian Cedeño Ortiz y quien se encuentra en el uso de la palabra, el doctor Christopher Delgado, juez ponente. En esta audiencia de juzgamiento, conforme obra en el acta de sorteo correspondiente, soy el juez que aboca conocimiento de la presente causa. Señora secretaria, tenga la bondad, constate si nos encontramos en la fecha y hora señaladas en la convocatoria de esta diligencia, además si se encuentran presentes los sujetos procesales para efectuar el desarrollo de la misma. Asimismo, si los dispositivos electrónicos para la grabación se encuentran funcionando correctamente. Además, se les hace conocer a las partes procesales que está prohibido grabar o retransmitir la audiencia de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 14 del COIP, pues únicamente será grabada por los sistemas autorizados por el Consejo de la Judicatura. Continúe, señora secretaria. Señor juez, efectivamente nos encontramos dentro de la fecha y hora señalada en la convocatoria para la presente audiencia. Asimismo, comprobamos que los dispositivos electrónicos se encuentran en perfecto estado, permitiendo así almacenar todo lo que se pronuncie en esta audiencia. Buenas tardes con todos los presentes. Para efecto de audio, me identifico, soy la abogada Karen Paola Delgado Caguana, secretaria de este Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Guayaquil. Dando cumplimiento a lo solicitado por su autoridad y de conformidad al artículo 563, inciso 8 del Código Orgánico Integral Penal, tengo a bien manifestar lo siguiente. Siendo las 13 horas del día 14 de septiembre del 2022, nos encontramos presentes para la realización de la presente audiencia de juzgamiento dentro de la causa penal número 09-271-2021-02221. De fecha jueves 17 de junio del 2021 y recibido ante este tribunal. Señor juez, se encuentra presente en esta sala de audiencia el procesado señor Nicolás II Romero Naranjo, acusado por el delito de asesinato tipificado en el artículo 140 del COI. De la misma forma se encuentra presente el defensor particular del procesado, el abogado Alfonso Moisés Jiménez Pintado. También podemos contactar la presencia de la abogada Britney Ariana Garzón Briones en representación de la Fiscalía. La del denunciante, el señor Wilton Fidel Villafuerte Pereira, y el defensor particular de la víctima denunciante, el abogado Vladimir Terán Espinales. Además, se le hace conocer, señor juez, que en la sala de espera se encuentran los testigos, el doctor Manuel Alfredo Briones Macías, perito médico legista, el sargento segundo de la Policía Nacional, Stalin Vladimir Guapulema, el doctor José Polibio Castillo Tinoco, médico legista, el señor Alex Darío Vaca Vaca, agente de la Policía Nacional, el cabo primero Eric Córdoba Franco, perito en balística, el señor Orger Iván Villafuerte Pereira, el señor América Zamora Sesme y el subteniente de la Policía Nacional, el señor Mario Víctor Guananga Oviedo, quienes rendirán testimonio en esta sala de audiencia. Se les recuerda a los presentes que esta audiencia es pública y por lo mismo deberán guardar respeto para sí y para los demás. Se les solicita apagar cualquier dispositivo que pueda impedir el desarrollo de esta audiencia. Las disposiciones que emita el señor juez son de cumplimiento obligatorio. Le devuelvo el uso de la voz, señor juez. Muchas gracias, señora secretaria. Una vez constatadas hora y fecha y la presencia de los sujetos procesales indispensables para la realización de la audiencia, como de los peritos y testigos solicitados por las partes, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 563, inciso 8 del Código Orgánico Integral Penal, y que los instrumentos de audio y video se encuentran funcionando correctamente. Dicho esto, antes de dar continuidad con el desarrollo de esta audiencia, pregunto a las partes procesales si tienen algo de qué pronunciarse respecto de la validez procesal, jurisdicción o competencia. Tiene la palabra el acusador particular. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes. Para efecto del registro me identifico, soy el abogado Brian Alexander Lizalde Brunet, defensor técnico de mi defendido, el señor Villafuerte Pereira Wilton Fidel. Referente a la validez procesal, señor juez, considero que se ha respetado las garantías del debido proceso, por lo cual, consecuentemente, con su autoridad, solicito su autoridad declare válido el proceso. Listo, abogado. Por favor, el abogado defensor del procesado, pronúnciese usted.
Buenas tardes. Por motivos de registro, me presento. Soy el abogado Jackson Joel Daza Soleispa, defensa particular del señor Romero Naranjo Nicolás II. Y no, señor juez, no tengo nada que pronunciarme respecto de la validez del proceso. Muy buenas tardes y mucho gusto, abogados. Dicho esto, declaro formalmente instalada la audiencia oral pública y contradictoria en la que se juzgará la conducta del procesado, el señor Romero Naranjo Nicolás II, quien se encuentra procesado por el delito tipificado y reprimido en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, consulto, señor Romero Naranjo, este tribunal le consulta a usted si tiene entendido los cargos que el Estado a través de Fiscalía ha formulado en su contra, así como la gravedad de estos y las consecuencias que se pueden derivar de ser encontrado culpable. Pronúnciese usted, señor Romero Naranjo. Saludos con todos. Sí, señor juez, tengo conocimiento. También se le hace conocer que la Constitución de la República del Ecuador le garantiza el derecho a un juicio imparcial, y es precisamente por eso que nos encontramos instalando a este Tribunal de Garantías Penales para su comparecencia a juicio. Asimismo, se le hace conocer que tiene derecho a la defensa, como en efecto se encuentra patrocinado por el abogado Jackson Daza. Tiene derecho usted a guardar silencio, a no autoinculparse, puede o no contestar las preguntas que se le formulen y si no entendiera la misma solicitar que se le aclare en previo contestar cada pregunta. Además, se le hace conocer que su testimonio es un medio privilegiado de defensa y prueba a su favor, que será considerado por este tribunal en el momento de resolver, en virtud de los principios de concentración, inmediación, unidad dispositiva de la prueba y contradicción. Señor Romero, le solicito ponga atención a las actuaciones del señor fiscal a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa en este juicio. Con esto aclarado, entramos al juzgamiento como tal, para cuyo efecto le concedo la palabra a la señorita fiscal a fin de que haga su alegato de apertura. Tiene usted la palabra, señorita fiscal. Buenas noches, señor juez, miembros del jurado. Me presento. Soy la abogada Britney Garzón Briones, representante por parte de la Fiscalía. Les expongo hoy un relato de tragedia que tuvo lugar el domingo 11 de octubre del 2020 en el bar clandestino en Lomas de Sargentillo. Wilton Fidén Villafuerte Pereira se encontraba en el lugar desde las 2:30 de la tarde. Posteriormente, a las 8:30, llegan al mismo sitio su padre, Aparicio Walter Villafuerte Quiñones, quien lamentablemente se convirtió en el occiso de esta historia, y su hermano, Olger Iván Villafuerte Pereira, que resulta herido. En el transcurso de la velada, Nicolás II Romero Naranjo, el procesado, se percata de la presencia de los Villafuertes Pereira y les observa de manera hostil. Una confrontación surge cuando el occiso se acerca a reclamarle por su actitud. Romero Naranjo, sin motivo aparente, realiza 2 disparos al aire con un arma de fuego. Después regresa y dispara 2 veces al hermano de la víctima, Olger Iván Villafuerte Pereira. En defensa de su hijo y en auxilio, Walter Aparicio Villafuerte Quiñones, el padre, también es blanco de los disparos de Romero Naranjo. Este último, después de conocer el atroz acto, huye del lugar. Los familiares auxilian el ahora occiso, llevándolo a un centro de salud donde lamentablemente fallece. Las unidades policiales, investigaciones interrumpidas, llegan a su domicilio en el sector donde encuentran el arma utilizada y las vainas sin percudir. Romero Naranjo es detenido posteriormente por los agentes en otro domicilio donde encuentran armas de fuego y municiones. Solicito, en virtud de las circunstancias expuestas, que se ubique la conducta del acusado en el tipo penal del artículo 140, numerales 2 y 5, con los agravantes respectivas. Además, destaco que el señor Olger Iván Villafuerte Pereira sufrió una incapacidad de 32 días como consecuencia de este trágico suceso. Muchas gracias, señor juez. Se le agradece a la señorita fiscal. Se le concede la palabra al abogado Brian Elizalde, quien representa a la víctima a fin de que realice su alegato de apertura. Muchas gracias, señor juez. El día de hoy concurrimos a esta presente audiencia para celebrar el juzgamiento del señor Wilton Fidel Villafuerte Pereira por el cometimiento de un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como lo es el asesinato. Señor juez, en vista de todo lo expuesto por parte de la Fiscalía, donde se exponen que en un bar clandestino ubicado en el sector de Lomas de Sargentillo, el hoy occiso
Aparicio Walter Villafuerte Quiñones se encontraba en el lugar libando junto a su hermano, el ciudadano quien también resultó herido, Olger Iván Villafuerte. Herido por disparos de arma de fuego por parte del señor hoy procesado Wilton Fidel Villafuerte Pereira. Señor juez, ¿qué es la vida? ¿Qué es el derecho a la vida? La vida es un derecho fundamental. Es un derecho que todas las personas poseemos por el simple hecho de estar vivas. Se encuentra consagrado en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, como norma jerárquica de derecho. Así también lo constan los tratados internacionales a los que el Estado es suscrito. Todas las personas tienen derecho a que se les proteja su vida. Así lo garantiza nuestra Constitución a lo largo de todo su articulado. Se protege la vida de la violencia, de la discriminación, de la pobreza y de todo acto que vulnere y menoscabe los derechos de las personas que son titulares de aquellos derechos. Es por eso, señor juez, que es repudiable el acto cometido por el señor hoy juzgado y se repudia esto ante la sociedad. Señor juez, es menester informarle que me allano a todos los alegatos dispuestos por parte de la Fiscalía en su totalidad en relación al caso de asesinato del señor Aparicio Walter Villafuerte Quiñones, en donde también resultó herido su hermano Olger Iván Villafuerte Pereira. Muchas gracias y hasta aquí mi intervención, señor juez. Ha sido escuchado, abogado. Por favor, se pronuncia el abogado Jackson Danza, quien representa la defensa del procesado, a fin de que realice su alegato de apertura. Muchas gracias, un gusto con esta sala. Bueno, para dar inicio a mi intervención, quisiera que se tenga en cuenta, por favor, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual combina el aseguramiento del debido proceso en la garantía que toda persona que no se haya declarado su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoria tendrá estatus de inocencia presunta. Situación que ocurre con mi demandado, el señor Romero Naranjo Nicolás II. De la recapitulación de los hechos, podemos observar que el señor Nicolás Romero, en calidad de procesado, fue detenido en posesión de un grupo variado de armas. Sí, es exacto, esto de aquí. Pero el hoy procesado se sometió a un procedimiento abreviado por tal delito. Sin embargo, no se encuentra la existencia de un nexo causal por el delito que estamos hoy en audiencia debatiendo. Me reservo lo siguiente al momento probatorio oportuno, donde voy a realizar la práctica de la prueba para demostrar ciertas inconsistencias que determinarán la no existencia y la culpabilidad de mi defendido. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención, señor juez. A usted muchas gracias, abogado. De conformidad con el artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal, una vez que las partes han presentado sus alegatos de apertura, se le concede la palabra a Fiscalía para que presente las pruebas que fueron anunciadas oportunamente. Señorita fiscal, tenga la bondad de anunciar su prueba. Muchas gracias, señor juez. De acuerdo con el artículo 615, solicito la concesión para proceder con la práctica de prueba testimonial. Llamo al estrado a los testigos presentados por la Fiscalía. El señor doctor Manuel Alfredo Briones Macías. ¿Qué pasa al estrado, por favor? Señorita secretaria, tenga la bondad de hacerle conocer al testigo que puede conectarse e ingresar a la sala virtual de audiencias. Señor juez, ya se le habilitó la sala al testigo doctor Manuel Alfredo Briones Macías, mismo que ya se acaba de conectar en la sala. Doctor Briones Macías, tenga la bondad de usted de pronunciarse si me escucha claramente. Así es, señor juez, se escucha fuerte y claro. Por favor, levante su mano derecha. ¿Jura usted decir toda la verdad de lo que conociera y fuere preguntado en esta audiencia, conociendo usted que de faltar a la verdad podría ser procesado por el delito de perjurio que tiene una pena de 1 a 3 años? Sí, juro. Queda usted formalmente advertido sobre las consecuencias legales del testimonio. Señorita fiscal, puede continuar con el interrogatorio de su testigo. Muchas gracias, señor juez. Doctor Briones, ¿puede explicar los resultados de la autopsia realizada al señor Walter Aparicio Villafuerte Quiñones? Claro que sí. El objeto de la pericia fue realizar una autopsia médico-legal al occiso el día de hoy, Walter Aparicio Villafuerte Quiñones, quien falleció debido al impacto de un proyectil
una bala de un arma de fuego que ingresó en la pared costal izquierda de su costado, perforando y afectando el lóbulo pulmonar superior izquierdo y atravesando el ventrículo izquierdo de su corazón. Como conocemos, tanto el pulmón como el corazón son órganos vitales, lo que le produjo un shock hipovolémico causando su muerte. Hasta aquí mi intervención. ¿Tiene más preguntas que realizarle, señorita fiscal? No, señor juez, no tengo más preguntas. Tiene la palabra el acusador particular para que dé las preguntas necesarias que considere pertinentes. Muchas gracias, señor juez. Para este testigo no tengo ninguna pregunta para realizarle. Por favor, puede continuar con la audiencia. Entendido, abogado. Por favor, el abogado de la defensa técnica tiene la palabra para que haga uso de su derecho al contrainterrogatorio. Muchas gracias, señor juez. Doctor Manuel Briones, usted indica que la causa de la muerte del occiso ha sido por un impacto de bala producido por un arma de fuego. ¿Puede decirme si al momento de revisar el cadáver encontró el proyectil mientras realizó la necropsia? Saludos cordiales. No se encontró ningún proyectil o bala en el cuerpo del occiso, pero mi experiencia y experticia en el campo de la medicina me indica que murió por el impacto de un arma de fuego. Es todo lo que puedo decir. No tengo más preguntas para mi contrainterrogatorio, señor juez. Gracias, abogado. ¿Tiene un testigo más que llamar, señorita fiscal? Sí, señor juez. Llamo a la audiencia al señor Stalin Vladimir Guamán Huapilema. Señorita secretaria, tenga la bondad de permitirle la entrada a la sala virtual de audiencias al señor Guamán Guapulem. Señor juez, se le ha habilitado la sala al testigo el sargento Stalin Vladimir Guamán Guapulema, mismo que se acaba de conectar en esta sala de audiencia. Sargento segundo Guamán Guapulema, tenga la bondad de encender su cámara y su micrófono e indicarme si nos escucha claramente. Así es, señor juez, se escucha claramente. Por favor, levante su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad de todo lo que conociera y fuese preguntado en esta audiencia? Sí, juro. Se le advierte que faltando a la verdad, usted podría ser procesado por el delito de perjurio que tiene una pena de 1 a 3 años. Queda usted formalmente advertido sobre las consecuencias legales de su testimonio. La fiscalía puede continuar con el interrogatorio del testigo. Muchas gracias, señor juez. Señor Guamán, explíquenos el procedimiento de levantamiento de cadáver y las circunstancias del fallecimiento. Saludos con todos los presentes. El levantamiento de cadáver se realizó exactamente el 12 de octubre del año 2022, de manera aproximada a las 22 horas con 30 minutos. Con el registro del procedimiento a las 17 horas con 30 minutos, el día 11 de octubre. El cuerpo pertenecía al hoy occiso Aparicio Walter Villafuerte Quiñones, de 59 años de edad, quien presentaba una herida en el paso de un proyectil en su tórax izquierdo. Según el hijo de la víctima, tuvieron una discusión con Nicolás II Romero Naranjo en un bar y este regresó con un arma de fuego disparándole en 2 ocasiones, al occiso y a su hermano, quien resultó herido. Es todo lo que puedo decir, señor juez. ¿Tiene más preguntas que realizar la fiscalía? No, señor juez, hasta aquí con mis preguntas. Este juez ponente necesita realizar una pregunta aclaratoria del testimonio. La herida que refiere usted, señor Guamán, necesito una aclaración. ¿Se presentaba en la herida del paso de proyectil o la herida es por el paso de proyectil? La herida que se presentaba era debido al paso de un proyectil. Eso es todo, muy amable. Por favor, tiene la palabra el acusado particular para que realice las preguntas que considere necesarias. Muchas gracias, señor juez. En relación al testigo, señor Stalin Vladimir Guamán, quien es el que levantó el acta de levantamiento del cadáver, no tengo ninguna pregunta para el agente policial. Puede proseguir con la audiencia. Se le agradece, abogado. Tiene la palabra la defensa técnica del procesado para que realice su contrainterrogatorio. Listo, señor juez, muchas gracias. Señor Stalin Guamán, en el acta de levantamiento del cadáver del occiso, ¿refirió en algún momento la presencia del proyectil en el cuerpo del mismo?
En ningún momento, puesto que este aporte debe realizarlo el médico legista encargado de la necropsia. Es todo lo que puedo decir. Listo, señor juez, no tengo más preguntas para mi contrainterrogatorio. Listo, abogado. Tenga la bondad de reproducir su siguiente prueba, señorita fiscal. Siguiente testigo. Llamo a la audiencia al testigo José Polibio Castillo Tinoco como médico legista. Señorita secretaria, por favor, hágale conocer al testigo que puede conectarse e ingresar a la sala virtual de audiencias. Señor juez, se le ha habilitado la sala al testigo doctor José Polibio Castillo Tinoco, mismo que se acaba de conectar a la sala. Doctor José Polibio Castillo Tinoco, ¿me escucha? Sí, señor juez. Tenga la bondad de levantar su mano derecha, por favor. ¿Jura usted decir toda la verdad de lo que conociera y fuese preguntado en esta audiencia? Sí, señor juez. De no hacerlo, se le advierte que de faltar a la verdad usted podría ser procesado por el delito de perjurio que tiene una pena de 1 a 3 años. Queda usted formalmente advertido sobre las consecuencias legales de su testimonio. Señorita fiscal, ¿puede usted continuar con el interrogatorio de su testigo? Muchas gracias, señor juez. Doctor Castillo Tinoco, por favor explíquenos el propósito de la pericia realizada a Olger Iván Villafuerte Pereira. Claro, buenas tardes con todos. El objeto de la pericia fue establecer las condiciones de salud o la existencia de lesiones en la humanidad del herido y el occiso. Con fecha 6 de noviembre del año 2020, el reconocido ahora occiso de 37 años de edad, domiciliado en el cantón Lomas de Sargentillo, había recibido atención en el hospital Abel Gilbert Pontón. Había sido herido el 11 de octubre de 2020 a las 11 horas de la noche. Él identifica como su agresor el señor Romero Naranjo Nicolás II. Presentaba herida en el tórax, en la región de los miembros superiores e inferiores, y presenta una herida de 1 centímetro en el diámetro en el proceso de cicatrización de la espalda. El reconocimiento fue a los 26 días del evento violento. Hasta aquí mi intervención. ¿Tiene más preguntas, señora fiscal? Señora fiscal, ¿libera usted a su testigo o tiene más preguntas que hacerle? No tengo más preguntas. Se Gracias. le concede la palabra al acusador particular para que, de considerarlo pertinente, realice las preguntas al testigo. Pues me permito indicar que en la presente audiencia no tengo ninguna pregunta para realizar al señor testigo. Por favor, continúe con la audiencia. Con esto, le concedo la palabra a la defensa técnica del procesado para que realice su contrainterrogatorio. Gracias, señor juez. No tengo preguntas para el contrainterrogatorio. Por favor, continúe. Señora fiscal, ¿tiene un testigo más que llamar? Sí, señor juez. El testigo sería el señor Alex Darío Vaca Vaca, Policía Nacional. Señora secretaria, tenga la bondad de pedir que el testigo pase a la sala de virtual de audiencias. Señor juez, se le ha habilitado la sala al testigo el agente Alex Darío Vaca Vaca, mismo que se acaba de conectar en esta sala. Agente Alex Darío Vaca Vaca, ¿me puede escuchar fuerte y claro? Sí, señor juez. Por favor, le pido que levante su mano derecha. ¿Jura usted decir toda la verdad de lo que conociera y fuera preguntado en esta audiencia? Sí, juro. Caso contrario, usted puede ser procesado por el delito de perjurio que tiene una pena de 1 a 3 años. Queda usted formalmente advertido sobre las consecuencias legales de su testimonio. La señorita fiscal puede continuar con el interrogatorio de su testigo. Muchas gracias, señor juez. Señor Vaca Vaca, ¿puede explicar su participación en la investigación de este caso? Claro que sí, buenas tardes. En el año 2020 pertenecía a la INACET, realizando investigaciones sobre muertes violentas. Recibimos la información sobre el incidente en el salón La Entrada de la 8 y procedimos con las diligencias que corresponden. ¿Tiene alguna pregunta más, señora fiscal? Sí, señor juez. ¿Qué pudo determinar sobre el incidente, señor Vaca? Según las entrevistas que se realizaron, hubo una confrontación entre Aparicio Walter Villafuerte Quiñones, hoy occiso, y Nicolás II Romero Naranjo. El primero resultó herido
y falleció en el hospital. Identificamos a Romero Naranjo como el autor de los disparos. Hasta aquí mi intervención. ¿Tiene más preguntas, señora fiscal, que realizar? No, señor juez, hasta aquí con mis preguntas. La palabra la tiene el acusador particular para de considerar lo pertinente realizar las preguntas que considere necesarias. Muchas gracias, señor juez. Para este testigo no tengo ninguna pregunta que realizarle. Por favor, prosiga con la audiencia. Tiene la palabra la defensa técnica del procesado para que ejerza su derecho al contrainterrogatorio. Muchas gracias, señor juez. Eh, bueno, la víctima hospitalizada reconocía al procesado Nicolás Romero Naranjo, ya que previamente en la denuncia indican no conocer al hoy procesado. Sí, las víctimas llegaron a conocer al procesado en vista de que tenían una relación con una de las hijas, que es la dueña del bar. El señalamiento acerca del desconocimiento no podría contestarlo yo, puesto que no soy la persona que propuso la denuncia. Hasta aquí mi intervención. ¿Tiene más preguntas que realizar, abogado? No, señor juez, hasta aquí mi contrainterrogatorio. Señorita fiscal, ¿algún testigo más que desee llamar? Sí, señor juez. El testigo es el señor Olger Iván Villafuerte Pereira. Señorita secretaria, por favor, dele paso al testigo para que pueda conectarse a la sala virtual de audiencia. Señor juez, se ha procedido a habilitarle la sala al testigo el señor Jorge Iván Villafuerte Pereira, mismo que ya se encuentra en esta sala de audiencia. Señor Villafuerte Pereira, pronúnciese usted si nos escucha claramente. Sí, señor juez. Tenga la bondad de levantar su mano derecha. ¿Puede usted decir toda la verdad de lo que conociera y fuere preguntado en esta audiencia, teniendo en cuenta que de faltar a la verdad usted podría ser procesado por el delito de perjurio que tiene una pena de 1 a 3 años? Sí, señor juez. Queda usted formalmente advertido sobre las consecuencias legales de su testimonio. La señorita fiscal puede continuar con el interrogatorio. Muchas gracias, señor juez. Señor Villafuerte Pereira, por favor, relate los eventos ocurridos el día 11 de octubre del 2020. Sí, saludos con todos. El día del suceso llegamos al salón alrededor de las 7 de la noche con mi padre y mi hermano. El acusado, ahora el señor Nicolás II Romero Naranjo, nos miró de manera intimidante. Mi padre se levantó para preguntarle por qué nos miraba de esa manera y él respondió de manera agresiva, sumamente agresiva. Fue sacado del bar, pero regresó y nos disparó. Mi padre y mi hermano murieron y yo resulté herido. Conocí al acusado previamente porque éramos amigos, pero esta noche todo cambió. ¿Tiene más preguntas que realizarle, señorita fiscal? No, señor juez. Libera a su testigo entonces. Sí, señor juez. Abogado Elizalde, como acusador particular, ¿tiene preguntas que realizarle al testigo? No, su señoría. Puede continuar con el proceso. Con esto le doy paso al abogado Daza como defensa técnica del procesado para que haga uso de su derecho a contrainterrogatorio. Listo, señor juez, muchas gracias. Señor Villafuerte, ¿puede asegurar que el acusado fue quien realizó los disparos? Claro que sí, lo identifico de manera plena. Nos disparó a mí y a mi hermano y a mi padre. El hecho ocurrió cerca de la puerta de ingreso a nuestra vivienda. Hasta aquí mi intervención. Continúe usted si tiene más preguntas. Señor Villafuerte, ¿cuál era la condición después de libar 5 horas seguidas? Me encontraba mareado, estuve aproximadamente 5 horas libando, pero estuve consciente hasta el último momento. ¿Tiene más preguntas, doctor? No, señor juez, hasta ahí mi contrainterrogatorio. Listo, señorita fiscal. ¿Desea llamar a un testigo más? Sí, señor juez. El testigo es Eric Córdoba Franco, pericia balística. Señorita secretaria, por favor, tenga la bondad de hacer ingresar al señor Eric Córdoba Franco a la sala virtual de audiencia. Señor juez, se ha procedido a habilitarle la sala al testigo el cabo primero Eric Córdoba Franco, mismo que ya se encuentra en esta sala. Como primero, Eric Córdoba, tenga la bondad de pronunciarse si nos escucha correctamente. Sí, señor juez, se escucha. Tenga la bondad usted de levantar su mano derecha.
Jura usted decir toda la verdad de lo que conociera y fuere preguntado en esta audiencia, sabiendo usted que le faltara la verdad, podría ser procesado por el delito de perjurio que tiene una pena de 1 a 3 años. Sí, juro. Queda formalmente advertido sobre las consecuencias legales de su testimonio. Fiscal, continúe usted con el interrogatorio de su testigo. Muchas gracias, señor juez. Cabo Primero Córdoba, ¿puede explicar los resultados de la pericia balística realizada al revólver encontrado? Claro que sí, saludos con todos. El revólver es un calibre 22. Fue obtenido el 31 de diciembre del año 2020. Presenta las características necesarias para usar de 6 a 7 cartuchos, con 7 alveolas. Realicé análisis de pólvora concluyendo que el arma está apta para producir disparos, es decir, es un arma letal, y me fue entregada con 7 municiones. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. ¿Tiene más preguntas que realizarle al testigo, señorita fiscal? No, señor juez, hasta aquí con mis preguntas. Por favor, pronúnciese el acusador particular con las preguntas que considere necesarias del testigo. Señor juez, no tengo preguntas para realizarle al testigo de la pericia balística. Puede proseguir. El abogado de la defensa técnica haga uso de su derecho al contrainterrogatorio. Muchas gracias, señor juez. Seré sucinto, señor Córdoba. ¿Podría determinar que este revólver descrito previamente fue utilizado en el asesinato? El análisis balístico coincide con las características del revólver que se identifica y es apto para producir disparos y la muerte. Sin embargo, la conexión directa al incidente específico debe establecerse con más pruebas. Hasta aquí mi intervención. ¿Tiene más preguntas que realizarle, abogado? No, señor juez. ¿Tiene más pruebas que presentar, señorita fiscal? Señor juez, adjunto como pruebas documentales las siguientes que constan en el expediente del proceso mismo. Protocolo de autopsia en las fojas 32 a la 36. Informe estadístico de infunción de la 31 a la 43. Acta de levantamiento de cadáver de la 43 a la 48. Parte policial y denuncia de la 50 a la 56. Informe técnico pericial de la 60 a la 67. Esas son todas las pruebas que tiene para adjuntar al proceso, señora fiscal. Sí, señor juez. Dicho esto, se da por concluida la fase de pruebas por parte de Fiscalía. Asimismo, se encuentra dispuesto la práctica de las pruebas debidamente anunciadas por la parte acusadora particular, para cuyo efecto le concedo la palabra al abogado Brian Elizalde. Muchas gracias, señor juez. En esta etapa de sustanciación de las pruebas, me permito allanarme a todas las pruebas emitidas por parte de la Fiscalía, cuando presentó debidamente las pruebas documentales, las cuales son el protocolo de autopsia médico-legal, el documento del informe estadístico, el informe de reconocimiento de la víctima, el acta de levantamiento del cadáver, el parte policial del agente, la denuncia presentada en este caso por mi cliente, el doctor Wilton Fidel Villafuerte Pereira, el informe de inspección ocular técnica y por último el informe del técnico pericial balístico. Listo, abogado. Se declara concluida la fase probatoria del acusador particular. Se inicia la fase probatoria de la defensa del procesado. Para el efecto, se le concede la palabra al abogado Jackson Daza para que reproduzca las pruebas debidamente anunciadas. Muchas gracias, señoría. Para dar inicio a esta práctica de prueba, quiero comenzar con la prueba testimonial. Así que por favor solicito que se llame a testimonio a la señora América Zamora Sesma. Señorita secretaria, tenga la bondad de hacerle conocer al testigo que puede ingresar a la sala virtual de audiencia. Señor juez, ya se encuentra en la sala de audiencia la señora América Zamora Sesno. Señorita Zamora Sesme América, tenga la bondad de encender su cámara y micrófono y de indicarme si me puede ver y escuchar claramente. Sí, señor juez, sí, lo escucho y lo veo. Tenga la bondad de levantar su mano derecha.
¿Jura usted decir toda la verdad de la que conociera y fuese preguntado en esta audiencia, sabiendo que de faltar a la verdad puede ser procesada por el delito de perjurio que tiene una pena de 1 a 3 años? Sí, juro. Queda usted formalmente advertida sobre las consecuencias legales de su testimonio. Abogado, puede continuar con el interrogatorio de su testigo. Muchas gracias, señor juez. Un gusto, señora América Zamora. Por favor, ¿nos podría indicar sus datos de identificación y a qué se dedica? Bueno, yo me llamo América Zamora Sesme, tengo 37 años. Yo me dedico a los que son esos de los quehaceres domésticos. Yo vivo en Durán, por el Recreo, entre la cuarta y la quinta etapa. Es todo lo que puedo decir. Listo, muchas gracias. ¿Podría comentarnos acerca de su relación que mantiene con el señor Romero Naranjo Nicolás II, actualmente procesado? Claro, yo conozco al señor cuando yo trabajaba como cocinera en lo que es en la hacienda Rosa de Oro. Yo desde ahí al señor yo lo conozco. ¿Y podría comentarnos si observó al señor Romero Naranjo Nicolás el día 11 de octubre del 2020 en la hacienda Rosa de Oro? Bueno, él se mantuvo dentro de la hacienda, como ya saben, el 9 de octubre siempre se celebra lo que son las fiestas de Guayaquil y como siempre en Wuhan hacen esos eventos, y es por eso que yo recuerdo que ellos se fueron a lo que eso que llaman burdeles y ahí lo invitaron a mi marido, algo que no me gustó y es algo que hasta ahora yo me lo recuerdo, pero el señor Romero no fue, no sé por qué no fue, pero él no fue a eso. Y el día 11 de octubre él estuvo trabajando en la hacienda y se levantaron como a las 9 de la noche. El señor Romero se alzó como a las 8 de la noche con el señor Cruz y otro señor que también era apellido Romero. Yo me acuerdo que él era una persona de campo y era callada. Yo le atendí porque yo le servía los alimentos. Recuerdo que el 11 de octubre del 2020, ellos después de las 8 de la noche se fueron a dormir y al siguiente día yo les serví los alimentos como a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente. Eso es lo que yo me recuerdo nomás. Listo, señor juez, no tengo más preguntas para este interrogatorio. Entendido, abogado, por el principio de contradicción, tiene la palabra la señorita fiscal para que realice su contrainterrogatorio. Señorita fiscal, creo que no me escuchó. Tiene la palabra usted para realizar el contrainterrogatorio al testigo. Disculpe, ¿Tiene o señor no tiene juez. preguntas? Mm, mm, Pregunta. Señorita secretaria, ¿me confirma si se le escuchó la declaración del fiscal? No, señor juez, parece que tiene fallas con su conexión a internet. Señorita fiscal, tenga la bondad de repetir. ¿Tiene preguntas para realizar el contrainterrogatorio? No, señor juez, no tengo preguntas para realizar en el contrainterrogatorio. Abogado Daza, tenga la bondad de reproducir su siguiente testigo o su siguiente prueba. Listo, señor juez. Solicito el testimonio del señor Guananga Oviedo Mario Víctor. Señorita secretaria, tenga la bondad de hacerle pasar al señor Guanango Oviedo Mario Víctor a la sala virtual de audiencias. Señor juez, ya se le habilitó la sala al testigo, el señor Mario Víctor Guagana Oviedo, mismo que ya se acaba de conectar en esta sala de audiencia. Señor Guanango Oviedo Mario Víctor, hágase presente, por favor, y encienda cámara y micrófono. Dígame usted si me escucha fuerte y claro. Se escucha fuerte y claro, señor juez. Tenga la bondad de levantar su mano derecha.
¿Jura usted decir toda la verdad de lo que conociera y fuese preguntado en esta audiencia, sabiendo que de no hacerlo puede ser procesado por el delito de perjurio que tiene una pena de 1 a 3 años? Sí, juro. Queda usted formalmente advertido por las consecuencias legales de su testimonio. El abogado puede continuar con el interrogatorio de su testigo. ¿Listo, señor juez? Señor Mario Bonanga, por favor, indíquenos sus datos de identificación y cuál ha sido su cargo o función en el presente caso. Saludos cordiales con todos. Mis nombres son Guananga Oviedo Mario Víctor. Tengo 31 años de edad. Soy soltero de estado civil. Policía Nacional subteniente. Vivo en Ambato y fui el encargado de realizar el parte informativo al ser agente de la INASED. Estuve presente el 11 de octubre del año 2020. Es todo lo que puedo decir. Señor Guananga, de la revisión del parte informativo quiero hacer constancia de lo siguiente. Cito, nos trasladamos al lugar muchas veces y verbalizamos preguntando si alguien se encontraba en el interior de la casa. Al no contestar nadie, nos comunicamos con el fiscal quien autorizó nuestro ingreso. Al momento de entrar no había nadie, pero se encontró un arma de fuego en el interior del domicilio. ¿Da constancia de aquello? Así es, eso consta en el parte informativo. Señor Oviedo, ¿usted conoce las reglas de ejecución establecidas en el COIP para realizar los allanamientos? Sí, las conozco. Y a partir de la comunicación con el fiscal, ¿ustedes accedieron al domicilio? Es correcto. Y el arma encontrada entonces halló sin intervención del fiscal. Así es. Listo, señor juez, hasta ahí mi interrogatorio. Muy amable abogado. Por favor, tiene la palabra la señorita fiscal para, bajo el principio de contradicción, realice el contrainterrogatorio al testigo. No, señor juez, no tengo ninguna pregunta. Señorita secretaria, discúlpeme, perdón. Señor abogado, tiene usted la palabra para hacer reproducir su siguiente prueba. Muchas gracias, señor juez. Solicito por favor el testimonio del señor Eric Córdoba Franco. Señorita secretaria, tenga la bondad de hacer ingresar a la sala virtual de audiencia al señor Eric Córdoba Franco. Señor juez, ya se le habilitó la sala al testigo cabo primero Eric Córdoba Franco. Ya se encuentra presente. Cabo primero, Eric Córdoba Franco, tengo la bondad de encender su cámara y micrófono e indicarme si me escucha claramente. Le escucho claramente, señor juez. Buenos días. Tenga la bondad usted de levantar su mano derecha. ¿Jura usted decir toda la verdad de lo que conociera y fuese preguntado en esta audiencia, sabiendo que de faltar a la verdad puede ser procesado por el delito de perjurio que tiene una pena de 1 a 3 años? Sí, juro, señor juez. Queda usted formalmente advertido sobre las consecuencias legales de su testimonio. Abogado, puede continuar con el interrogatorio de su testigo. Muchas gracias, señor juez. Un gusto, señor Eric Córdoba. Por favor, nos indica sus datos identificables y su función en el actual proceso. Saludos cordiales. Mis nombres son Eric Córdoba Franco, de 36 años de edad, estado civil soltero, Policía Nacional del Ecuador, de grado cabo primero. Vivo en la ciudad de Guayaquil y soy el perito encargado de realizar el informe de balística. Señor Eric, además del informe de balística del arma encontrada el 31 de octubre del 2020, ¿usted realizó un examen de análisis de restos de pólvora en el hoy procesado o en alguno de los objetos encontrados en la escena del crimen? No, puesto que yo no podría haberle realizado un examen de análisis de restos de pólvora al procesado, ya que habría pasado un año desde el cometimiento de los hechos que se alegan en la presente audiencia. Sería imposible determinar residuos de pólvora. Tampoco pude realizarlo en evidencia encontrada, ya que lo único hallado e ingresado a cadena de custodia fueron muestras de máculas que se encontraron en el piso del establecimiento. Es todo lo que puedo acotar. Hasta ahí mi interrogatorio, señor juez.
Obedeciendo al principio de contradicción, tiene la palabra la señorita fiscal para que contrainterrogue al testigo. No, señor juez, no tengo ninguna pregunta. ¿Entendido, señorita fiscal? Concluida, pues, la fase probatoria de las partes. Por consiguiente, se da inicio al debate final, para cuyo efecto tiene la palabra la señorita fiscal para que realice su alegato de clausura. Tiene 10 minutos para su alegato, señorita fiscal. Muchas gracias, señor juez. Con el protocolo de autopsia médico-legal se ha justificado la materialidad de la infracción con la muerte violenta de la víctima Walter Aparicio Villafuerte Quiñones por laceración pulmonar, hemorragia aguda por herida por paso de proyectil de arma de fuego, por lesión de pulmón izquierdo en órganos nobles, pulmón y corazón, lo cual produce hemorragia pulmonar y cardíaca por haber lesionado los dos órganos. Entro por la tetilla de la parte lateral izquierda con el acta de levantamiento de cadáver, que fue sustentado en esta audiencia y con el informe estadístico de defunción general, se establece la muerte de Laura Oxiso, siendo corroborado la existencia del lugar donde ocurre el hecho, donde pierde la vida el occiso Walter Aparicio Villafuerte Quiñones, donde es herido su hijo Villafuerte Pereira Olger Iván, que mediante peritaje de reconocimiento médico legal había observado una herida por entrada de proyectil de arma de fuego y varias heridas que también determinan herida de entrada de arma de fuego en rodillo, alojamiento de bala en región dorsal de tórax anterior. En este hecho lamentable, donde pierde la vida el occiso, resultó herido otra víctima, hijo del occiso, que también se encontraba en el lugar del hecho, que lo corrobora el perito de inspección ocular técnica, quien rindiera su testimonio en esta audiencia. Determinado el lugar donde ocurre el hecho, en un inmueble construcción de caña donde funcionaba el lugar de bebidas alcohólicas y consumo de aquellas, donde observaba las máculas de sangre en un área de patio y en dicho lugar se encontraban varias sillas donde se habían dado el asesinato de Laura Oxiso. Así se justifica la existencia material de la infracción en cuanto a la responsabilidad del procesado. El 11 de octubre del 2020, en circunstancias que los ciudadanos víctimas del hecho se encontraban en el recinto Las Cañas, en un bar en la entrada de la 8, es donde el ciudadano hoy procesado mediante usó un arma de fuego y dispara al occiso y su hijo Olger Iván Villafuerte. La relación en el nexo causal entre la infracción y la responsabilidad del procesado se justifica con los testimonios del señor Stalin Vladimir Guamán Guapulema, quien corrobora que el procesado ejecuta el hecho mediante la acción de arma de fuego. Los agentes de la INASEC se ubican en realizar las labores para ubicar el procesado y con el fiscal de turno realizan el allanamiento del inmueble y encuentran el arma de fuego que consta como evidencia. También el nexo causal en cuanto a la responsabilidad del procesado ha quedado en evidencia, con los hechos aportados por los testigos agentes de policía que han comparecido a la audiencia y han aportado con sus testimonios. Se ha probado la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, por lo cual se lo acusa al procesado de haber adecuado su conducta como culpable por el delito determinado en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, con los agravantes del artículo 47, numeral 14, tomando en consideración las circunstancias del hecho y las víctimas de la infracción. En consideración con el artículo 42, numeral 1, literal, autor directo, solicitando la multa aumentada en 1/3 y la reparación integral, se le solicita en 500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y en consideración a las víctimas de este hecho. Solicitamos la condena al procesado por su conducta culpable, siendo autor directo del delito. La multa se aumenta en 1/3 y la reparación integral se establece en 500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Consideramos especialmente a las víctimas de este hecho. Muchas gracias. Entendido, señorita fiscal. Tiene la palabra el abogado de la parte acusadora para que dé su alegato de clausura. Muchas gracias, señor juez. En nombre y en representación de las víctimas a las cuales tengo el honor de representar, consideramos que la Fiscalía ha quebrantado el estado de inocencia del procesado. Las víctimas han sufrido el dolor de la pérdida de una manera tan cruel como lo es arrebatarles un ser querido. Una pérdida irreparable y con daños que ni con los mejores médicos se podrá recuperar.
El acto cometido por el hoy procesado debe de servir de escarmiento, que la autoridad pública se encuentra para velar los derechos de los más inocentes y perjudicados. Por consiguiente, señor juez, las víctimas, en representación mía, solicita una reparación integral de 1.000 salarios básicos unificados del trabajador, ya que la vida no tiene precio, todos lo sabemos. Y la Fiscalía ha justificado motivadamente la responsabilidad del procesado. Gracias. Muy amable abogado. Tiene la palabra el abogado defensor para que dé su alegato de clausura. Por principio de igualdad procesal, tiene 6 minutos para presentar su alegato, doctor. Muchas gracias, señor juez. Bueno, de las prácticas de las pruebas, podremos determinar concretamente que, primero, los señores Villafuerte, Pereira, Wilton, Villafuerte, Quiñones, Aparicio y Villafuerte, Pereira, Olger se encontraban libando por más de 5 horas el día 11 de octubre del 2020, indicando además que no conocían al procesado ya que tenían una referencia de este por una relación que mantenía el hoy procesado con una de las hijas que era dueñas del sitio en el que se encontraban libando en ese momento. Además de eso, los efectos del alcohol inhiben las capacidades sensoriales de cada una de estas personas, reduciendo la visión y la percepción. Por tal y por ciertas condiciones de poca luz del sitio también, que se ha hecho constancia en las diferentes partes, al momento de determinar que el sujeto realiza los actos, no existe una seguridad de que sea el actual procesado, el señor Romero Naranjo Nicolás. Segundo, respecto del arma empleada, el denunciante afirmó que esta presentó trabas al momento de ser disparada. Por tanto, se encasquillaron las balas dentro de la misma cámara. Al momento de encontrarse el arma al señor Romero Naranjo Nicolás, se indica en el examen pericial balístico realizado por el perito Eric Córdoba Franco que el arma se encontraba con los alvéolos vacíos y con 7 municiones sin percutir. Además que no existe un examen de análisis de restos de pólvoras que permite determinar residuos que establezcan el nexo causal entre el arma y el procesado. No existió tampoco una orden de detención, por tal no se llevó a cumplir el artículo 480 del COIP, ni mucho menos el 482, donde se establece que para realizar allanamientos se necesita de la presencia de un fiscal. Por tanto, se incumplieron reglas básicas al debido proceso. Y por último, no se encontraron los proyectiles en el cuerpo del occiso, mismo que fue confirmado por el perito Manuel Alfredo Briones Macías, médico legista encargado de la necropsia. Por tanto, para encontrar a un individuo culpable debe existir un firme convencimiento de su culpabilidad, lo que se traduce en que la prueba producida dentro del juicio fue más allá de toda duda razonada. En el presente juicio, Fiscalía no ha logrado demostrar la culpabilidad del señor Romero Naranjo Nicolás. Por tanto, y con fundamento en el artículo 5, número 3 del COIP, sosteniendo el principio indubio pro reo, solicito a este tribunal que se ratifique el estado de inocencia del procesado y se disponga a su inmediata libertad. Muchas gracias, señor juez. Hasta ahí mi intervención. Señor fiscal, ¿desea hacer uso de su derecho a la réplica? Sí, señor juez. La Continúe defensa, usted. muchas gracias. La defensa alega contradicciones en los testimonios, pero la realidad es que los hechos hablan por sí mismos. El arma utilizada fue encontrada en el domicilio de Romero Naranjo y la relación causal entre sus acciones y la tragedia está claramente establecida. Abogado de la parte acusadora, ¿desea usted hacer uso de la réplica? No, señor juez. Me allano a todas las opiniones vertidas por parte de Fiscalía. Señor fiscal, ¿puede hacer usted uso de su derecho a la contrarréplica? Sí, señor juez, muchas gracias. Me ratifico en la acusación, no hay duda razonable, solo certeza de los hechos. La defensa no ha logrado desacreditar las pruebas presentadas. Solicito que se haga justicia por las víctimas y se condene al procesado. Bien, han sido escuchadas cada una de las partes procesales y han sido puestas en atención cada una de las pruebas que se han presentado en esta audiencia, por lo cual se dispone un receso de 15 minutos en donde ese tribunal pasará a deliberar para así tomar una decisión apegada a derecho.
Señorita secretaria, tenga la bondad de tomar constancia de que se encuentran las mismas partes procesales que se estuvieron presentes al momento de iniciar esta audiencia. Señor juez, se encuentran todas las partes presentes en esta sala de audiencia. Muy bien. Llevado a cabo la audiencia pública oral de juzgamiento del procesado y estando la causa en estado de emitir la sentencia correspondiente, luego de que el tribunal ha deliberado para hacerlo, se realizan las siguientes consideraciones. Emitir sus decisiones en los siguientes términos. Primero, la jurisdicción y competencia que el tribunal tiene sobre la presente causa se fundamenta en la Constitución de la República, en los artículos 178, numeral 86, 168 y 177, en concordancia con lo establecido en los artículos 398, 399, 403, 404 del Código Orgánico Integral Penal y los artículos 7, 150, 151, 152, 155, 123, 130, 160, 220 y 221 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como los convenios y tratados internacionales de los derechos humanos, teniendo este tribunal jurisdicción y competencia para resolver el presente juicio en razón del territorio, la materia, las personas y por sorteo de ley, por lo que se declara su validez. Segundo, no obran autos de motivo de nulidad que declarar, de conformidad con lo establece el artículo 601 del Código Orgánico Integral Penal, al haber precluido la etapa de evaluación preparatoria a juicio, promovida por la admisibilidad de la acusación fiscal, de conformidad con el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, en la audiencia preparatoria de juicio, en lo cual una de las finalidades es establecer la validez del proceso y al haberse pronunciado el juez AUCO en el auto resolutivo de dicha etapa procesal, declarando su validez. Ante este tribunal se promueve la etapa principal del proceso penal, el juicio, de conformidad con el artículo 609 del COIP, sustanciándose la etapa de juicio cumpliéndose con la necesidad de la acusación verificada en la audiencia preparatoria de juicio, por lo cual el tribunal sustancia el proceso acorde a las disposiciones contenidas en el artículo 609 al 622 del COIP, con especial énfasis en lo determinado en los artículos 612 y 615 del Código Orgánico Integral Penal. Concluyo con la decisión. Tercero, inicio del juicio de alegatos de apertura de los sujetos procesales. En el alegato de apertura de la Fiscalía expone el acusado Nicolás II Romero Naranjo disparó a Wilton Villafuerte y a su hermano Olger en un salón clandestino, resultando el padre Walter Aparicio fallecido. Romero Naranjo luego huyó, pero fue detenido más tarde con armas y municiones. La Fiscalía solicita imputarlo según el artículo 140, numeral 2 y 5, con agravantes señalando que Olger sufrió una incapacidad de 32 días. La defensa destaca en su alegato la presunción de su inocencia del acusado. Se menciona que fue detenido con armas, pero ya se enfrentó a un juicio abreviado por ese incidente. Alegan que en el arresto ocurrió en su casa en Santa Lucía durante la pandemia. Se sostiene que el acusado estaba escondido tras recibir un pedido para ocultar armas y se mudó a otro domicilio. La defensa argumenta que el día de los hechos el acusado no estaba presente y el denunciado admite no conocerlo. Se plantea la posibilidad de presentar nuevas pruebas en el juicio. Cuarto, prácticas de pruebas. Se establece que todas las pruebas presentadas han sido practicadas de acuerdo con los procedimientos legales vigentes. Los testigos fueron debidamente escuchados, sometidos a aclaración y contrainterrogatorio en los momentos y formas permitidos por la ley. Además, se destaca que las pruebas documentales también fueron presentadas y evaluadas conforme a los requisitos legales correspondientes. Quinto, alegato de clausura. En el alegato final de la Fiscalía se establece la materialidad del delito mediante el protocolo de autopsia y otros documentos que confirman la muerte violenta de Walter Aparicio Villafuerte Quiñones en su salón clandestino. También se destaca que el hijo del occiso resultó herido. La responsabilidad del acusado se argumenta con testimonios y evidencias del arma encontrada durante un allanamiento y el nexo causal entre el procesado y el delito. Se acusa al procesado según el artículo 140, numeral 2, 4 y 5 con agravantes, solicitando una multa aumentada en 1/3 y una reparación integral de 500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador. La defensa de la víctima alega que la Fiscalía ha vulnerado la presunción de inocencia del procesado. Se hace hincapié que el sufrimiento de la víctima debido a la pérdida cruel de un ser querido. Solicita la reparación integral de 1,000 salarios básicos unificados, argumentando que la vida no tiene precio y que la Fiscalía ha fundamentado la responsabilidad del procesado. En su alegato, la defensa destaca la falta de fiabilidad en los testimonios de los testigos, quienes admiten estar bajo los efectos del alcohol y no conocer al procesado. Argumentan que no se encontró en el arma homicida en posesión del acusado y que el arma hallada en su casa de su padre no le pertenecía. Además, señalan que durante la autopsia no se encontró la bala ni el arma del cadáver.
ni el arma en el cadáver, perdón. La defensa sostiene que el procesado estaba trabajando en otra ubicación al momento de los hechos y que las acusaciones previas se relacionan con un caso diferente. En su réplica, Fiscalía sostiene que la demora en proporcionar información se debe a que las víctimas fueron trasladadas al hospital. Se destaca que el hallazgo del arma no implica que sea utilizada en el delito y se señalan contradicciones en el testimonio de un testigo. La Fiscalía se ratifica en sus argumentos originales, afirmando de que no hay duda razonable, sino certeza de cómo ocurrieron los hechos y se reafirma la acusación contra el procesado. Sexto, derechos y justicia, marco constitucional y derechos humanos. El derecho penal es normativo y valora la conservación del orden social y jurídico teniendo naturaleza sancionadora, especialmente en un Estado que se basa en la dignidad humana. Este enfoque se refleja en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida y la integridad personal. El ejercicio de la facultad punitiva debe buscar la realización de fines sociales, asegurando un orden justo. Las garantías procesales, según Ferrajoli, buscan minimizar el poder judicial y vinculan las garantías con la legitimidad de la jurisdicción. En este contexto, el tribunal, en observancia al garantismo, asegura la conformidad con la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos durante la sustentación del juicio. Por lo consiguiente, de pie la sala, por favor. Son. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, por decisión unánime, este tribunal emite sentencia condenatoria en la que se considera a Romero Naranjo Nicolás II, de 25 años, de agricultor soltero, residente en Palo de Sangre, Daule, culpable de asesinato con agravantes. Se le impone una pena de 34 años, 8 meses de prisión, una multa de 1.333,33 centavos, la reparación integral a las víctimas de $50,000 de los Estados Unidos. Se ordena la pérdida de derechos de participación y se mantienen las medidas cautelares. La ejecución de la pena será en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil y para el pago de la multa se establecen los procedimientos específicos. Obténgase copias de la presente sentencia para que sean incorporadas en el libro respectivo. Se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal. Las actuaciones tanto de Fiscalía, defensa de la víctima, así como de la defensa del procesado han sido apegadas a derecho, evitándose la impunidad por un lado y garantizándose el legítimo derecho a la defensa por el otro. Notifíquese y cúmplase. Que tengan buena tarde, señores y señoras. Muchas gracias, señor juez.